rápidamente y con mucha síntesis voy a presentar es la fundamentación conceptual que hemos venido construyendo en el equipo encargado de orientar el proyecto acerca de cómo comprender la construcción de la paz en la época del posconflicto y particularmente desde la perspectiva de avanzar hacia la construcción de una cultura de paz. Y en esa línea, lo primero que debemos considerar para ver lo que tenemos que hacer hacia el posconflicto es darnos cuenta que según el informe que se ha presentado por Forensis, es decir, el informe que anualmente entrega el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, este es el informe del 2015 que corresponde a datos del 2014, se encontró que hubo en el país, en el año pasado, 2.225 muertes violentas, de las cuales 12.626 fueron homicidios. Y de estos, el 85.6% corresponde a violencia interpersonal, económica, intrafamiliar y sexual. Y solamente de toda esta cantidad de homicidios, el 14.4% fueron producto de violencia política. Pero cuando miramos los resultados en el ámbito de las lesiones no fatales que tuvieron reconocimiento médico legal, hubo 284.718 casos, de las cuales 75.000 fueron por violencia intrafamiliar, los demás casos por accidentes y delitos sexuales, exceptuando los 134.552 casos de violencia interpersonal. Y de esta violencia interpersonal, que es la que puede asociarse con situaciones del conflicto armado, solo 5.343 casos fueron resultado de violencia sociopolítica. Esto ilustra con mucha claridad, entonces, que la gran problemática que enfrenta el país, aunque está obviamente asociada con el conflicto armado, no está centrada en la perspectiva de la construcción de paz y de construcción de cultura de paz con el conflicto armado de manera única como factor determinante, sino que hay otros múltiples factores que nos afectan. Y efectivamente, cuando miramos qué tipos de conflictos se presentan en el país, nos damos cuenta que vivimos múltiples conflictos. El de la insurgencia, que es el que más información y prensa tiene, dado que es el único conflicto que está confrontando el statu quo, el sistema político y económico que tenemos en el país, que hace por lo tanto que sea el que más se le dedican esfuerzos, porque prácticamente todos los demás terminan siendo funcionales al sistema político y económico actual. Pero tenemos también los conflictos generados por el narcotráfico y el contrabando, por la lucha por el agua y la tierra, los conflictos de la delincuencia común, los conflictos que genera la minería ilegal, los múltiples de la corrupción que se ha generalizado tan intensamente en el país, los relacionados con la concentración de la riqueza y la exclusión, los de género, etnia y clase social, y una gran cantidad de violencias y conflictos que se presentan en la vida cotidiana, en los múltiples espacios, y que no tienen que ver necesariamente con estos, sino que se presentan entre amigos, que salen a tomarse unos tragos, en violencias relacionadas, por ejemplo, con adscripciones a equipos o fundamentalismo religioso, etc. Lo cual nos permite ver que abordar una construcción de la paz en el posconflicto es un asunto que va mucho más allá del acuerdo de la terminación del conflicto armado en La Habana. Y en ese sentido, no se trata de señalar que la terminación del conflicto es algo inane y que no va a tener efectos importantes. La terminación del conflicto es una gran posibilidad para construir un país distinto, democrático, incluyente, que se oriente hacia el desarrollo social y el bienestar de toda la población, para que se amplíe la democracia en nuestro país, pero a condición de que se tengan efectivamente una serie de cambios normativos, políticos, económicos y culturales, muchos de los cuales están formando parte de los acuerdos que se han ido configurando en La Habana, pero que requiere de un concurso importantísimo de la educación para que esos acuerdos y esos cambios se vayan aclimatando en la vida cotidiana
y particularmente para que avancemos en la construcción de una cultura de paz. En ese sentido, las tres tareas fundamentales que asumimos tiene la educación en esta época del posconflicto son, el primero, el devolverle o restaurarle el derecho a la educación a las personas que abandonan las armas y que se reinsertan a la sociedad, así como a las múltiples víctimas de la violencia, de tal manera que toda la población que ha sido afectada muy directamente por el conflicto armado pueda acceder al sistema educativo en esta restauración del derecho. Pero adicionalmente es clave y es fundamental la realización de una reforma educativa por la paz que aborde diversos temas, entre ellos que revise las prioridades formativas que se tienen con los estudiantes para pasar de un sistema que se orienta fundamentalmente a la interiorización de conocimientos para resolver pruebas estandarizadas, a un sistema educativo que ayude al autoconocimiento, al autocuidado, al cuidado del otro, al cuidado del entorno, al establecimiento de relaciones que generen confiabilidad y hacer posible que tengamos un capital social, una confianza social que promueva el desarrollo económico, social y humano en nuestro país. Pero además que se transforme el funcionamiento de los establecimientos educativos de tal manera que los establecimientos sean efectivamente un modelo de sociedad que sirva para ilustrar y para, como referencia para el conjunto de la sociedad. Adicionalmente, el transformar radicalmente los sistemas de evaluación para que dejen de ser sistemas centrados en el control y en el poder para pasar a estar centrados en el estudiante. Adicionalmente, que se haga una transformación radical desde la formación inicial con el compromiso de las facultades de educación y la formación continua de los docentes, de tal manera que logremos pasar de una formación que ha estado centrada en lo disciplinar, en lo pedagógico y en lo didáctico, también al componente ontológico, al tipo de seres humanos que son los docentes, lo cual prácticamente no se aborda en los sistemas de formación docente. Adicionalmente, trabajar por la universalización de la jornada completa en el país y por la gratuidad en todos los ámbitos que ésta comprende. Y junto con ello, la tercera gran tarea es la construcción de cultura de paz. Por cultura de paz podemos entender el sistema de creencias, de valores, de hábitos, de comportamientos y estilos de vida de una comunidad que garantizan el que se reconozca la diferencia, se acepte la diferencia, se hagan acuerdos para beneficio mutuo, se cumplan esos acuerdos y se genere una estructura social en donde todas las personas puedan desplegar sus capacidades para alcanzar el bienestar colectivo. Y en esa línea es importante revisar qué se requiere trabajar para construir efectivamente una cultura de paz. La interpretación que hemos venido haciendo desde Espiral nos habla que la humanidad y cualquier grupo concreto puede moverse en su convivencia entre dos grandes extremos. Podemos convivir en una relación sustancialmente conflictiva o convivir en una convivencia armónica, pero usualmente las sociedades han estado constituyéndose desde la convivencia conflictiva y avanzando hacia la convivencia armónica, como un horizonte, como una utopía que nos orienta a caminar, que nos orienta una meta hacia dónde llegar. En esa línea de las múltiples posibilidades de la convivencia, debemos entender, y creo que para todos los presentes aquí es perfectamente claro, que ineluctablemente los seres humanos somos diferentes y que existe una pluralidad, que no hay dos personas idénticas, ni siquiera cuando son gemelos unicigóticos, que comparten el ADN y comparten padres y pautas de crianza, pero que individualmente terminan desarrollándose con diferencias sustantivas, que la pluralidad es irreductible, porque a pesar de que podamos buscar uniformar a las personas, estas pueden silenciarse, pueden someterse, pero no son iguales a lo que queremos, que como seres sociales, por naturaleza, inevitablemente, dado que el ser humano es el ser vivo más social que existe, por lo menos en nuestro planeta, debemos convivir en sociedad y que esta convivencia la podemos vivir de una manera o de otra según o aceptemos o no la pluralidad, que es el asunto de fondo.
Y en ese sentido, lo que se puede constatar con las formas como convive la humanidad es que esta convivencia armónica sigue siendo el desafío más importante que tenemos los seres humanos. Y en esta línea, siendo diferentes, es muy claro que podemos convivir en este gran rango, dependiendo de dónde nos vayamos situando en esta escala para definir cómo convivimos. Y lo que naturalmente se nos aparece cuando hablamos de que somos diferentes, de que somos distintos, de que hay pluralidad, es que al convivir se presentan discrepancias. Pero las discrepancias no son conflictos necesariamente. Las discrepancias son disentimientos personales en opiniones o en conducta que naturalmente se nos presentan al convivir. Las podemos, estas discrepancias, aceptar para llegar a una convivencia o podemos entrar en conflicto con ellas. Las discrepancias que se presentan usualmente son de 5 tipos. Discrepancias lógicas que se resuelven conversando rápidamente, porque tienen que ver con, más que con opiniones, con evidencias que podemos mostrar hacia afuera. Discrepancias ideológicas que son de muy difícil concertación, porque tienen que ver con ideologías, con culturas, con creencias, con religiones, etc. Discrepancias por intereses que se relacionan con los deseos, con lo que queremos hacer y usualmente están conectadas con la codicia. Las discrepancias emocionales como maneras de sentir diferentes que tenemos frente a una misma situación y discrepancias prácticas como maneras de hacer las cosas. Estos 4 tipos de discrepancias usualmente son difíciles de resolver, dado un etos conflictivo que traemos. Pero dependiendo de cómo las resolvemos, decía, si las aceptamos o hacemos acuerdos, nos vamos a una convivencia armónica, pero si no las aceptamos, si rivalizamos frente a esas discrepancias, llegamos al nivel de las controversias. Las controversias son diferentes a las discrepancias. Hay controversia cuando se genera discusión de opiniones contrapuestas entre 2 o más personas. Y estas controversias pueden escalar a conflictos y convertirse en una lucha casi que antagónica cuando no llegamos a acuerdos con ellas y asumimos que desde nuestra posición podemos imponer y lograr obediencia, usualmente porque se presentan algunas características. La primera es creer que tenemos la razón o que tenemos la verdad. La segunda es asumirnos que no tenemos nada que ver con los demás ni con el mundo y por lo tanto que lo que hagamos o no va a tener efecto sobre los demás. La tercera, cuando hay un autoconcepto muy desequilibrado que nos lleva a ser o muy arrogantes o a ser sumisos por inseguridad. La cuarta, cuando nos orientamos extremadamente a la codicia y queremos imponer a los demás solamente nuestro propio interés. Cuando tenemos descontrol emocional por ira, por miedo y no logramos generar un control, una gestión efectiva de estas emociones, y además cuando creemos que es un derecho, que es legítimo ejercer justicia por la propia mano. Cuando se presenta esa situación, entonces buscamos imponer y llegamos al antagonismo y al conflicto. El antagonismo y el conflicto están definidos como combate, lucha y pelea. Y quiero recalcar algo muy importante en esto que estamos conversando, y es que con demasiada frecuencia casi todos los estudios de paz, casi todos los pazólogos plantean algo con lo que estamos en desacuerdo, y es que los conflictos son naturales al ser humano. Creemos que los conflictos no son naturales al ser humano, que para llegar al conflicto hay que escalar las diferencias. Lo que es natural al ser humano son las diferencias. El que tengamos discrepancias es natural, pero que estas discrepancias avancen hasta el conflicto requiere un cierto tipo de personalidad, que es lo que habría que abordar en la transformación de un etos nuevo, de una manera de ser nueva, hacia una cultura de paz. Usualmente el antagonismo y conflicto lo intentamos resolver de varias maneras. El primero, a través de la manipulación y la persuasión, buscando cambiar al otro para que sea igual a mí. La segunda estrategia que utilizamos para resolver conflictos con frecuencia es usar la fuerza y la violencia para acallar, para someter, para dominar, para generar la obediencia. Y la tercera es la ruptura, que significa separación y cierre de la relación. Cuando no resolvemos por allí los conflictos, que realmente no quedan resueltos, sino quedan simplemente en stand-by para que posteriormente estallen por resentimiento,
con violencias, con deseos de venganza, podemos llegar a un acuerdo negociado. ¿Qué hace que tengamos este tipo de comportamiento? Ya lo señalé atrás cuando conversaba sobre lo que significa llegar de la discrepancia a las controversias para escalar el conflicto. El creer que tenemos la razón, el creer que somos superiores, etc. Y avanzar hacia una manera distinta de operar significa necesariamente que comprendamos cómo operamos los seres humanos. Desde reflexiones que hemos hecho y apoyándonos en diversos autores como Humberto Maturana, Francisco Varela, pero en este sentido del determinismo estructural hay que tener claro que un estímulo en sí mismo no es estímulo si no logra convertirse en estímulo para aquello que está estimulando, es decir, que lo que define que un estímulo lo sea es el organismo al cual éste está estimulando. Esto se comprende muy fácilmente cuando vemos que ante un mismo hecho dos personas reaccionan de manera completamente distinta, siendo el estímulo el mismo, cada una de sus estructuras reacciona de manera completamente diferente ante eso. Y en esa línea, esta operación desde ser seres determinados estructuralmente se hace según los planteamientos de Argyris, de Senge, de Maturana y de Goleman, desde lo que se conoce como la escalera de inferencias, que plantea que cualquier observador, cualquiera de nosotros en todo momento, al situarse en la vivencia cotidiana, observamos hechos, seleccionamos algunos datos, que son las distinciones que hacemos, evaluamos esos datos, los interpretamos, extraemos juicios, concluimos, desde allí se nos genera, nos ocurre una emoción que no sabemos de dónde nace y vamos a la acción. Esta escalera de inferencias tiene unos puntos centrales que son los que, para construir una convivencia armónica, una convivencia pacífica, habría que tocar. No podemos abordar lo que observo porque el mundo sigue siendo el mismo, ni las elecciones que hago, pero sí podemos trabajar en este campo que es el determinante, porque lo que se ha encontrado es que los hechos los evalúo de manera automática, de manera inconsciente, sin darme cuenta, fundamentalmente a través de mis creencias. Mi sistema de creencias es un filtro para evaluar mi sistema de valores, las emociones en las que me encuentro. De hecho, todos sabemos que una misma frase nos suscita una emoción y un comportamiento distinto dependiendo de si estamos con rabia o estamos tranquilos. Cualquiera sabe que cuando le va a pedir permiso a su jefe, le pregunta a la secretaria o a alguien que esté cercano, ¿cómo amaneció hoy? Para saber que reciba de una manera o de otra la misma petición que va a hacer. Y desde mi personalidad, dado que las creencias, en última, es el sistema fundamental, creemos desde nuestro planteamiento que transformar, avanzar hacia una cultura de paz, construir paz, tiene que ver esencialmente con transformar creencias. El asunto problemático aquí es que la humanidad ha vivido en los últimos 12.000 años por lo menos en lo que conocemos como la cultura patriarcal, que es una metacultura que está detrás de las culturas nacionales y territoriales que encontramos por todas partes. Es una cultura que nos determina el sentido de la vida, es decir, qué consideramos importante, por qué vale la pena vivir, qué es lo que nos hace felices. Y la cultura patriarcal nos afianza en tres grandes creencias fundamentales, en tres grandes ideas acerca de por lo que vale la pena vivir. La primera creencia es: hay que hacer plata, mijo, a como dé lugar. Hágase rico, que si usted se hace rico ya consiguió la felicidad. La segunda es: obtenga poder. Si usted tiene mando sobre los demás, si logra ser obedecido, va a ser feliz, pero además va a conseguir dinero. Y la tercera es: sea vencedor, gánele a los demás, demuestre que tiene la razón, que es mejor que ellos o ellas. Y eso, en un sistema que se retroalimenta, hace que si es vencedor va a obtener poder o va a acumular bienes. Si acumula bienes va a obtener poder y va a ser vencedor, y si obtiene poder va a acumular bienes y va a ser vencedor. En una lógica que lleva a que la operación cotidiana la hagamos además desde la idea de que tenemos la verdad, que es nefasta, y que uno no tenemos que ver con los otros, lo cual lleva a que tengamos una convivencia en una constante relación de mando-obediencia. El mundo lo tenemos estructurado en relaciones de mando-obediencia, en un individualismo
que desconoce nuestra conexión con los otros, en una profunda desconfianza en las relaciones sociales, en la inequidad constante, porque cada quien defiende solo su propio interés, en la competencia constante para demostrar que somos mejores, en conflictos permanentes y, por supuesto, en violencia. Y este sistema cultural que tenemos patriarcal no genera unas creencias básicas que hacen que, de una u otra manera, en mayor o menor nivel, todos los que nos hemos criado en esta cultura patriarcal los tengamos. Y estas creencias básicas son: la primera, la vida es para hacer plata y adquirir poder, que lo tenemos sumamente interiorizado y que manifestamos claramente cuando nuestro hijo nos dice, o nos decía nuestro papá: papá, yo quiero ser educador. Educador, pero si eso no da plata, ¿sí? Obviamente. La segunda creencia es que los demás deberían ser como soy yo, porque mi manera de ser es la perfecta. Y vivimos tratando de cambiar a los demás para que sean como nosotros. La tercera, que las personas valen según lo que tengan. Algo que está generalizado en canciones, en poemas, en novelas, en dichos, etc. La cuarta, que mis fines los consigo por las buenas o por las malas, porque aquí el que importa soy yo. La quinta, yo me ocupo de mí y los demás que se ocupen de ellos, es decir, una sociedad de la insolidaridad. Y finalmente, la idea de que a mí nadie me la monta y el que me la hace, me la paga. Que eso en la cultura colombiana está sumamente arraigada y que hace que tengamos un etos altamente violento, lo cual explica en parte por qué tradicionalmente ocupamos los primeros lugares en los índices de violencia y los últimos en los índices de cultura de paz que se elaboran. También la cultura patriarcal nos genera unas habilidades para desempeñarnos en concordancia con estas creencias. Y esas habilidades son: la primera, la capacidad que debemos desarrollar en la cultura patriarcal para comunicarnos persuasivamente de manera que logremos convencer a los otros para ganarles, para que actúen según nuestro propio interés. No para argumentar y hacer acuerdos, sino para persuadir y ganar las disputas. La segunda, la capacidad, la habilidad para entrenarnos, para desarrollar capacidades, no para construir un mundo distinto, sino para ganarle a los demás. De hecho, fíjense ustedes en algo muy curioso. Hoy, prácticamente en todo el mundo, acceder a los niveles de formación de doctorado y postdoctorado no nos convierte en mejores seres humanos y en líderes que sean capaces de construir una mejor sociedad. Acceder a esos niveles de formación, a lo que nos da acceso es a tener más recursos para adquirir dinero, para adquirir poder y para ganarle a los demás, es decir, para fortalecer la cultura patriarcal, porque esa es la enseñanza que se nos entrega. Y nos desarrolla la habilidad también la cultura patriarcal de ser sagaces y vivos para conseguir lo que queremos bajo cualquier método. En esta línea hay una frase interesantísima que pronunciaba María Montessori. María Montessori decía: todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Educar para la paz requiere desarrollar unas capacidades en las personas, no competencias, sino capacidades. Hoy claramente venimos hablando más que de competencias, de capacidades. Y cuando hablamos de capacidades humanas, estamos hablando de creencias, habilidades y conocimientos que dan un potencial de actitudes, motivaciones y actuaciones para una relación armoniosa con nosotros, con los otros y las otras y con el entorno. Y estas capacidades humanas que se necesita desplegar hacia la construcción de la paz, en una cultura de paz, son: la primera, la capacidad humana de respeto, que tiene que ver con aceptar al otro o a la otra en su diferencia y sus derechos; la capacidad humana de compasión, que significa comprender al otro como ser humano similar a mí, con las mismas capacidades mías o las mismas posibilidades de sufrimiento, de felicidad, ponerme en el lugar del otro. Fíjense que aquí esta es una capacidad para reconocer que el otro es distinto, pero este es para reconocer que como ser humano es igual a mí. Y finalmente, la capacidad humana de cuidado, que es la capacidad de apoyar el desarrollo y el bienestar de los otros, el proteger la vida y el entorno, los ecosistemas. En esta línea,
las creencias básicas que hay que apuntar a desarrollar en la construcción de una cultura de paz, creemos que deben ir por este lado, que son creencias que reemplazarían en una reimpronta de creencias a las creencias anteriores. La primera es que la vida no es para hacer plata y adquirir poder, sino que la vida es para crecer como seres humanos. La segunda es que cada persona es diferente y tiene derecho a ser como es, que no tenemos que cambiar a nadie. La tercera es que todas las personas somos igual de valiosas y tenemos los mismos derechos, lo cual ayuda a atender la discriminación y la exclusión. La cuarta es que el interés general está por encima del interés personal, lo cual nos lleva a reconocer que en todas las actuaciones tengamos en cuenta a los demás y no solamente nuestro individualismo. La cuarta, que la naturaleza y las personas hacemos parte de un todo, sistémicamente estamos estructurados y que nos afectamos mutuamente. Y la quinta, que las discrepancias se arreglan conversando y haciendo acuerdos, no echando la mano de la justicia por la propia mano y el que me la hace me la paga. Y plantea también unas fundamentales habilidades. La primera habilidad es la de comunicarse asertivamente, no la de comunicarse con persuasión para ganarle a los otros. Comunicarse asertivamente para dialogar y hacer acuerdos, lo cual implica el desarrollo de la escucha, que es algo que usualmente no se maneja desde la comunicación. La segunda, gestionar las propias emociones para actuar con empatía, ponerse en el lugar del otro, lograr sentir como el otro, y finalmente el autorregularnos para cumplir reglas y compromisos. Por supuesto que también las creencias o el sistema de capacidades tiene que ver con conocimientos, y avanzar hacia una cultura de paz implica formar en algunos conocimientos que en este caso es fundamental trabajar con los docentes y que se mueven en el campo del ontológico. Y estos conocimientos tienen que ver con comprender epistemológicamente que los seres humanos no tenemos la capacidad de ver el mundo como es, sino que cada quien construye realidades tan legítimas como los otros. La segunda, que los seres humanos no somos meramente seres racionales, que tenemos una multidimensionalidad y que desde ahí hay que abordar todos los procesos educativos. La tercera, debemos pasar del pensamiento lineal que nos asume desconectados unos con otros a un pensamiento sistémico y complejo que nos asume en una interconexión y en una conexión constante con el entorno. Pasar del enfoque de problemas, de ser problemólogos a ser solucionólogos, a lograr ver las posibilidades que ofrece el mundo no solamente para criticar, sino para evaluar y hacer y actuar propositivamente. El pasar de la ética de la justicia y la ética de la responsabilidad, éticas muy importantes y que han dado un avance importante en el desarrollo de la humanidad, a las éticas del cuidado. Y finalmente, avanzar a entender que más que parlantes, los seres humanos debemos ser seres escuchantes, porque la comunicación, el hablar, se realiza en el escuchar. Estos son los planteamientos que tenemos de fundamentación, que creemos que sustentan una manera un poco diferente de ver este proceso de construcción del posconflicto, de una cultura de paz y de acercarnos a una verdadera paz para los colombianos. Muchas gracias.